Muy buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Bienvenidos una vez más a este espacio en vivo y en directo de su ministerio, Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de ministerio, agradecido con el Señor porque nos da la oportunidad de volver a reencontrarnos alrededor de su santa palabra. Hoy es martes y jueves nos concentramos en un estudio que hemos denominado escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Todos los martes y los jueves estamos haciendo una revisión, una reflexión de los acontecimientos, de las señales de los últimos tiempos, antes de la segunda venida o la parucía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El tema de esta noche es una continuación de una seguidilla de temas que iniciamos en las semanas anteriores y está relacionado con la muerte. Estamos hablando de la muerte, algo que es ampliamente conocido. Sin embargo, el mundo allá afuera tiene un concepto erróneo y antagónico a lo que la Biblia nos dice acerca de lo que es la muerte. Una cosa es como afuera la pinten, una cosa es como afuera la describan, una cosa son esos conceptos cerrados que después de la muerte ya no hay absolutamente nada, que por eso hay que disfrutar la vida que tenemos porque es una única vida. Todo ese tipo de cosas ya hemos ido poco a poco a la luz de la Biblia, lanzándolas por el vacío, porque todo eso es una burda mentira, una falacia inventada en las tinieblas para tener sumido en el error a un mundo que se está perdiendo todos los días. Nosotros hemos venido haciendo un análisis a la luz de la palabra respecto a algunos conceptos relacionados acerca de la muerte y hoy vamos a terminar este tema y por eso hemos titulado la sesión de esta tarde-noche El aguijón de la muerte. ¿Qué es eso de el aguijón de la muerte? Eso es lo que vamos a analizar a continuación. Dice Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44. Cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente estará entregada a sus banquetes y fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo, hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no les sorprenda. El mundo se divide en dos grandes grupos: los que van a ser sorprendidos con la segunda venida de Jesús y los que la estamos anticipando, los que estamos siendo vigilantes, los que vivimos en un proceso de santificación, los que estamos haciendo la tarea para la cual Jesús nos ha llamado a cada uno de nosotros, engrandeciendo el reino, preocupados por lo que Dios está preocupado, que son esas almas que se están perdiendo todos los días. Más de 150,000 personas están descendiendo al infierno todos los días del mundo. Y hay un gran trabajo que usted y yo tenemos que hacer. Y por eso dice el Señor que cuando Él venga por segunda vez, ahí es donde Él se dará cuenta quién sí y quién no. Quién lo espera, quién no lo espera. Quién se va a sorprender, quién va a estar más bien agradecido por ese gran momento que hemos esperado desde hace ya muchos siglos. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live y también a través de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Agradeceríamos que usted nos haga su reporte de sintonía. En este momento tenemos habilitado el chat de Facebook y también el chat de WhatsApp de Ministros de la Palabra. Quisiéramos saber cómo está llegando esa señal a su país de origen. Quisiéramos saber cómo se está escuchando el audio. De vez en vez tenemos algunas situaciones exógenas a nuestro control porque el tema de las comunicaciones en vivo y en directo a través de la internet todavía es muy incipiente. Todavía hay muchas situaciones que tenemos que corregir, pero bendito Dios. En este momento estamos llegando a Argentina.
Argentina desde Costa Rica tiene una distancia lineal de 6.000 kilómetros. Estamos llegando a muchos países del mundo. MP Radio está llegando a más de 50 países en el orbe. Nuestras plataformas de YouTube y de Facebook Live están llegando a 3 de cada 8 personas en este mundo. Quiere decir que el Señor nos está dando su respaldo y su apoyo, y ese mensaje queda grabado en nuestras diferentes plataformas para que pueda ser entonces en determinado momento y a cualquier hora del día volver a ser escuchado en cualquier parte de este planeta. Esa infografía que estoy colocando en pantalla para los que nos están siguiendo a través de la plataforma audiovisual, hemos venido hablando acerca de las señales que Jesús le da a sus discípulos a partir de una serie de consultas que se encuentran en Mateo capítulo 24 relacionadas con su segunda venida. Estas primeras señales hemos logrado empatarlas o emparejarlas o llevarlas en paralelo con los primeros sellos del libro de Apocalipsis que se encuentran en Mateo capítulo 6. Les recuerdo que Jesús no da una descripción a nivel de detalle de las señales. Jesús simplemente las nombra. Pero para poder tener entonces una mayor claridad en los conceptos de estas señales de Mateo capítulo 24, tenemos que ir a Apocalipsis, y ahí se nos abre una ventana de conocimiento, una ventana muy importante donde podemos tener mayor claridad en cuanto a cada una de esas señales. Hemos estado hablando de la apostasía, de las guerras, del hambre. En este momento estamos haciendo un análisis de la muerte, un subproducto de todas las señales, de las 8 señales anteriores que Jesús nos ha estado hablando. La muerte propiciada por el hambre, por pestes, propiciada por guerras, propiciada por traición, por abortos, por suicidio, por crímenes. Y es interesante porque esa octava señal va en paralelo con el cuarto jinete del Apocalipsis, que es la muerte. Y es ahí donde estamos concentrados, y es ahí donde esperamos terminar hoy este cuarto jinete, porque el próximo jueves, si Dios lo permite, vamos a entrar al quinto jinete que venía acompañando a la muerte y se llama el infierno. El próximo jueves hablaremos del infierno y nos va a llevar varias sesiones a hablar acerca de esa persona, porque es una persona, pero también a la misma vez es un lugar. Ya nos tomaremos el tiempo para hablar acerca de la morada de los muertos sin Dios y sin esperanza, que en este momento están siendo atormentados en ese lugar hasta que sean llamados ante el juicio del gran trono blanco y sean lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Vamos a ampliar todos estos conceptos durante las sesiones que continúan. 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías, en su libro homónimo, predijo que un día Dios le iba a quitar a Satanás el poder que Satanás tiene sobre la muerte. Dios le iba a quitar a Satanás la muerte, el poder que Satanás tiene sobre la muerte. Recordemos que la muerte es un poder que voluntariamente el hombre hace en el huerto del Edén en el momento en que peca. Dios le dijo, puede comer todos los frutos de todos los árboles, pero de ese árbol que está en el centro del huerto, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, no pueden comer. Si comen, se mueren. Ese era el único mandamiento, ese era la única restricción, eso era la única petitoria o instrucción de parte de Dios. El hombre la violenta e inmediatamente el hombre desobedece, hace la introducción a este universo de ese flagelo que hasta el día de hoy se está llevando miles y miles y miles de vidas. Ese poder el hombre se lo da voluntariamente. El hombre toma la peor decisión de toda su existencia y es producto de su desobediencia. Ese poder, está diciendo Isaías 700 años antes de Cristo, Dios se lo va a quitar a Satanás, no solamente una vez, sino que se lo va a quitar para siempre. Cuando vamos a Isaías capítulo 25, versículo 8, la palabra del Señor nos dice, el Señor le quitará el poder a la muerte para siempre.
Dios secará las lágrimas de todos y borrará la vergüenza de su pueblo en toda la tierra. Dios ha jurado que así será. Aquí tenemos la profecía 700 años antes de Cristo. Satanás no iba a poder a seguir por toda la existencia, por todos los siglos, teniendo ese poder que el hombre se lo había entregado. Dios se lo va a quitar. Cuando vamos al libro de los Hebreos, ya en el Nuevo Testamento, el escritor anónimo de este libro que estamos analizando todos los viernes a las 8 de la noche hora de Costa Rica a través de nuestra plataforma de YouTube y MP Radio, el escritor de los Hebreos expresa que es Dios hecho hombre el que destruye por medio de su muerte, o sea, la muerte de Jesús, es la que destruye el poder que tenía aquel que dominaba el imperio de la muerte. Es Cristo Jesús el que elimina ese poder, absorbe ese poder y controla a partir de su muerte y su resurrección ese poder que erróneamente el hombre le había entregado a Satanás. Cuando vamos al libro de los Hebreos, la carta, es una carta en el capítulo 2, versículo 14, nosotros, dice, somos seres de carne y hueso, hablando de los seres humanos. Por eso Jesús se hizo de carne y hueso, al igual que nosotros, y solo así pudo morir y con su muerte derrotar al diablo, quien tenía el poder para matar. Hasta el momento de la muerte y resurrección de Jesús, Satanás tenía ese poder actuándolo a la libre. Dios viene y dice, no señor, se acabó. Será Cristo el que con su muerte y su resurrección va a eliminar ese poder. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos también hace una referencia muy interesante de cómo se introdujo la muerte en el universo, y él expresa que fue precisamente Adán y su correspondiente pecado el que produce que la muerte ingrese, y no solo le ingresa a Adán, ingresa para todos los seres humanos que existirán en este planeta hasta la segunda venida de Jesús. Pero es la iniciativa, es el amor de Dios el que libera al creyente de ese aguijón que tiene la muerte y del cual vamos a hablar más adelante. Un aguijón que tiene la muerte, y vamos a determinar que es sobre el no creyente, porque a partir de Cristo y a través de Cristo la historia cambia total y radicalmente. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 15, sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos da. El primer hombre provocó la muerte de muchos con su pecado, pero por el amor de otro hombre, Jesucristo, abundó para muchos el amor y el regalo gratuito de Dios. Un primer hombre es el que nos mete a usted y a mí en este predicamento, pero Dios hecho hombre es el que nos libera de este predicamento, de este flagelo, de esa tristeza, de esa situación tan ignominiosa, si es que cabe la expresión, de morir. Y ahora es Cristo, y a través de Cristo, que totalmente las cosas cambian. Por eso dice el apóstol Pablo que no hay elemento de comparación alguna entre el pecado de Adán, que el cual es el que nos mete en esta situación. Por culpa de Adán estamos padeciendo la muerte, pero el regalo inmerecido que Dios le da a usted y me da a mí es lo que nos cambia totalmente la condición que teníamos antes de Cristo. Una cosa es antes de venir a Jesús y otra muy diferente es después que venimos a Jesús. El pecado de Adán provoca la muerte de todos, pero el amor de Cristo, su mayor demostración, es lo que provoca la salvación para todos, pero para todos aquellos que quieran recibirla. No todos se van a salvar, no todos se van a condenar. Se van a salvar única y exclusivamente aquellos que reciban por gracia ese regalo inmerecido que Dios nos dio en un momento en que estábamos totalmente fuera del juego, que estábamos totalmente sin esperanza alguna, en ese momento en que estábamos bajo condenación, vinimos en condenación, nos íbamos a ir en condenación,
y Dios es el que toma la iniciativa. Por eso es que la profecía de Isaías en el capítulo 25, versículo 8, se cumple a partir de la resurrección de Jesús. Cuando Cristo resucita, es ahí donde se le da una de las grandes derrotas que Satanás recibe, y es donde Cristo demuestra el poder sobre la muerte y le da garantía al creyente, al hijo y a la hija de Dios, de que si Él logró vencer la muerte, usted y yo, amado hermano y hermana, también la vamos a vencer. Si Cristo resucitó, que a esa conclusión llegamos la semana anterior, pues entonces nosotros también vamos a resucitar. El mismo apóstol Pedro también hace referencia cómo Dios resucita a su Hijo y cómo lo libra de lo que él llama los horrores de la muerte. Vean lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 24. El apóstol Pedro está predicando a una gran multitud y expresa claramente: pero Dios hizo que Jesús resucitara, liberándolo de los horrores de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¿Por qué el apóstol Pedro dice que la muerte es un horror? ¿Y por qué el apóstol Pablo dice que para el creyente morir es ganancia? Que es preferible estar muerto y no estar vivo. Pero el apóstol Pedro me dice que la muerte está llena de horrores. Aquí lo que vamos a determinar en esta tarde-noche es la clara distinción de morir con Cristo y de morir sin Cristo. La persona que muere sin Dios y sin esperanza definitivamente va a tener que probar los horrores de lo que es estar muerto a partir de ese aguijón que la muerte misma tiene y que vamos a demostrar más adelante que es el pecado. Pero los creyentes, los hijos e hijas de Dios, no van a probar los horrores de la muerte, porque hay una clara distinción entre la muerte del creyente y la muerte del no creyente, y es precisamente hacia el lugar donde los muertos van a ir una vez que dejen esta vida. En las sesiones siguientes vamos a estar hablando de la condición de los muertos en ese momento, y desde ya le voy a decir: la persona que ha muerto está más viva que nunca. La persona que muere, que se va de este mundo, en este momento está con toda la lucidez del caso. El problema es que se encuentra en uno de dos grandes lugares a donde va a accesar todo ser humano. De eso es de lo que quiero que hablemos, porque si morimos y sin Dios y sin esperanza, iremos a probar los horrores de la muerte en el infierno, donde la persona que parte de ese mundo inmediatamente es atormentada. Pero si partimos de ese mundo con el Señor en nuestro corazón, si somos justificados por gracia, la muerte no tiene ningún efecto terrorífico sobre el creyente. Inmediatamente partimos de este mundo y vamos a gozar del consuelo y de la presencia del Señor. Eso lo dice la Biblia y eso lo vamos a predicar y claramente a fundamentar a la luz de la palabra en las próximas sesiones. Lo que estamos ahora concluyendo es que el poder que tenía la muerte, el poder que tenía el infierno, ahora le pertenece a Cristo a partir de su muerte y su resurrección. Por eso es que a través de su muerte Jesús derrota al diablo. Una de las grandes derrotas que Jesús le hace a Satanás es precisamente quitarle ese poder que el Satanás ostentaba. Por eso cuando vamos al protoevangelio de Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos aquella hermosa profecía que declaraba la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y donde Dios claramente le decía a Satanás: usted le va a herir el calcañar, usted le va a herir el talón, usted lo va a llevar a la cruz, usted va a permitir que todos se burlen, que lo maltraten, pero no va a poder pasar del talón. En cambio, Él va a venir y con su pie te va a aplastar la cabeza, te va a destruir totalmente. La resurrección de Jesús es parte del cumplimiento de esa profecía, donde Jesús le estripa la cabeza a la serpiente, resucitando, quitándole el poder sobre la muerte y el infierno que hasta ese entonces Satanás ostentaba. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Lo hemos venido analizando anteriormente. Cristo empieza a hacer
retroceder el poder de las tinieblas cuando se apodera de las llaves de la muerte y del infierno. Vean lo que dice el mismo Jesús en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Está hablando Jesús y dice: yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora soy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y las llaves del infierno. Ahora sí, dice Jesús, vamos a empezar a ir poniendo orden en todo este caos, en todo este desorden que el mismo hombre se ha propiciado a sí mismo. Por eso la primera venida de Jesús a este mundo fue tan importante, porque desde el momento en que Jesús viene a este planeta, que Satanás lo evitó muchísimas veces, Jesús empieza a ir haciendo retroceder al reino de las tinieblas. Por eso Jesús decía: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús empezó a darnos una serie de anticipos de lo que va a ir sucediendo conforme se acerque su segunda venida. Satanás está probando ya una serie de derrotas. Decía el mismo Jesús en una parábola que la única manera de saquear a un hombre fuerte de sus propios bienes es que otro que es más fuerte se introduzca en su lugar, en su casa, en sus aposentos, y le arrebate todo lo que tiene. Satanás creía que él era el más fuerte. Satanás creía que era invencible. Satanás creía que por haber incitado al hombre a pecar, creía que tenía ya todas las respuestas que necesitaba. Viene Jesús, se adentra en sus dominios, lo está haciendo retroceder, como la iglesia del Señor hoy le hace retroceder. Una de las cosas que Satanás, por ejemplo, en nuestro contexto histórico, está totalmente derrotado, no puede hacer nada, está totalmente saqueado. Una de las cosas que nosotros demostramos la derrota de Satanás es que el mismo demonio no puede traspasar la sangre de Cristo. Cuando usted le predica a una persona del evangelio de amor, del evangelio de paz, del evangelio de la reconciliación, del evangelio del juicio, usted le predica a esa persona, y si esa persona voluntariamente quiere aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, Satanás no lo puede evitar. Satanás no puede traspasar la sangre de Cristo. Satanás no puede obligar al hombre a hacer lo que Satanás quisiera. Satanás lo único que trata es de incitar al hombre a que peque, pero la responsabilidad última es del hombre, así como es responsabilidad del hombre el buscar a Dios. Y si el hombre voluntariamente reconoce su condición pecaminosa y quiere venir a Dios, eso es algo que Satanás no lo va a poder hacer. Si Cristo resucitó, tiene las llaves del infierno y de la muerte, y además de eso, por si fuera poco, nos da a usted y a mí la esperanza de que junto con Él vamos a resucitar. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 53 y 54. Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia: la muerte ha sido destruida. El apóstol Pablo está citando la palabra de Dios en cuanto a que la muerte iba a llegar a ser destruida. Porque si Cristo resucitó, nosotros con cuerpos transformados también vamos a resucitar y vamos a vivir para siempre. No vamos a ser acreedores de lo que el mundo tendrá que atravesar, que es lo que se conoce como la segunda muerte. Una segunda muerte de la cual el mundo no va a resucitar. La segunda muerte será el lago de fuego, la morada eterna, donde son atormentados por los siglos de los siglos, y el olor fétido a azufre dice que es totalmente descomunal, es totalmente terrible. Pero los hijos de Dios resucitan una vez y para siempre, para vivir nuestra vida eterna con el Señor. Por eso es aquí donde se cumple que Jesús tiene el poder sobre la muerte y que la muerte ya no tiene autoridad sobre el cristiano. Eso es algo que tiene que quedarnos en esta noche usted a mí
totalmente claro. La muerte no tiene nada que hacer con usted y conmigo. Tendremos que atravesarla como todo ser humano tendrá que atravesarla. Pero inmediatamente después de la muerte es cuando empezaremos a vivir por la eternidad, y todos aquellos dolores, aflicciones, tristezas, pruebas, angustias que vivimos en esa vida terrenal, todo eso será algo pasado, algo olvidado, porque empezaremos a vivir nuestra nueva vida. La ley que le otorgaba a la muerte el poder sobre todo ser humano ahora queda abolida, pero solo para los creyentes. En esto hay que ser muy claro. La muerte sigue teniendo dominio sobre el inconverso. La muerte sigue teniendo dominio sobre el impío. La muerte sigue teniendo dominio con su aguijón a todo aquel que constantemente rechaza a Dios, que vino a ese mundo en condenación y se va en condenación. El que no quiera nada con Dios, el que no quiera recibir esa gracia inmerecida, definitivamente tendrá que probar los horrores de la muerte, y sobre ese segmento de seres humanos, ahí la muerte sí seguirá manteniendo su dominio. Por eso es muy importante diferenciar la muerte de un creyente y la muerte de un no creyente. En unas sesiones vamos a estar profundizando acerca del estado de los muertos, pero solo quiero darle una pincelada, darle como un tentempié, un aperitivo, que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13, cuando el apóstol nos dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que, número uno, hay un primer grupo de personas que en ese momento están dormidas. No queremos que ustedes ignoren lo que pasa con esos que están durmiendo, para que no se pongan tristes como esos otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo me vuelve a hablar de el gran principio que aparece en la Biblia, el cual diferencia a los buenos de los malos. La Biblia habla del concepto de separación. No todos los seres humanos somos los mismos. Solo hay dos grandes grupos de seres humanos: los justos y los injustos, los verdaderos y los falsos, los sancochados, como decía mi abuela, los tibios, los que un día sí y otro día no, los que pareciera por fuera que sí, pero que por dentro no son. Esos pertenecen al grupo de los impíos. Por más cristiano que se diga llamar, por más pastor que se autonombre, por más años que tenga de estar asistiendo a la iglesia, eso no mide lo que es un verdadero creyente. La Biblia me separa solo dos grupos: la ovejita, el cabrito, el de la derecha, el de la izquierda. Así de simple. Aquí el apóstol Pablo me está separando a dos tipos de muertos: los que mueren sin Dios y sin esperanza, y los que en ese momento están dormidos. Entonces definimos la muerte para el creyente, y luego lo vamos a estar ampliando. Definimos la muerte para el creyente como una persona que duerme. El hijo y la hija de Dios que parte de ese mundo no muere. Espiritualmente, a mí la Biblia me dice que se encuentra dormida. Ahora, no estamos hablando de una animación suspendida, porque también eso tiene que quedar totalmente claro. La persona que muere está más lúcida y más clara que nunca. Lo que el apóstol Pablo quiere diferenciar es la partida de este mundo de los justos con la partida de este mundo de los que son injustos. Cuando Pablo me habla de que están dormidos, es que están descansando. ¿Qué hace usted cuando se va a dormir? Usted ha pasado un día muy agobiado en su trabajo, tal vez la familia lo tiene asurumbado, como decimos aquí en Costa Rica. Usted tal vez ha estado con muchas situaciones. Llega un momento al final del día donde el cuerpo tiene que reposar. La única manera que recarguemos baterías, el ser humano, es poniéndose horizontal, es desgastándose. Nosotros no somos un vehículo al cual se le echa gasolina para que continúe entonces rodando por las calles. El ser humano recarga baterías descansando. Cuando Pablo dice que los creyentes duermen, lo que están haciendo es descansando. Él mismo lo dice.
Y en Apocalipsis, allá por el capítulo 14, si mal no me acuerdo, nos dice que el que parte con el Señor descansa de sus labores y de sus fatigas. Ya totalmente lo que antes hacíamos, ya no lo hacemos. Si servíamos al Señor, dejaremos de servir. Si estábamos con sufrimiento, dejaremos de sufrir. Totalmente pasamos a algo distinto para siempre jamás. Por eso dormir es sinónimo de descanso. Imagínese a usted cuando llega a su lecho en la noche y totalmente cae. Usted ahí cierra sus ojos si duerme con los ojos cerrados. Usted se olvida de todo lo que está sucediendo alrededor suyo, porque a partir de ese momento usted entra en un descanso físico que el cuerpo necesita. Pues bien, morir para el creyente es un descanso espiritual. Por eso nuestra esperanza en aquellos que nos han antecedido, que sabemos por testimonio y por fe que eran hijos e hijas de Dios, porque hoy en día usted escucha a todo el mundo diciendo que todos los que se mueren están en el cielo, están con tatica a Dios, en ese momento están en un mejor lugar, en ese momento están ahí con alitas y con un arpa andando por el limbo. Olvídese, una cosa es morir con Cristo y otra cosa es morir sin Cristo. El asunto es que solo nos daremos cuenta cuando pasemos a la eternidad. El problema es que nadie de allá para acá puede decirnos qué es lo que realmente sucede del otro lado, salvo el relato de Jesús, que lo vamos a analizar, y es el que sí nos dice verdaderamente, corre el velo de lo que sucede una vez que el hombre parte de este mundo. El apóstol Pablo dice en su primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 y 10, Jesucristo mismo murió por nosotros, para que ya sea que sigamos despiertos o que no durmamos con el sueño de la muerte, vivamos juntamente con Él. Me encanta esta traducción de la Biblia, donde el apóstol Pablo ratifica que nosotros, cuando partimos de este mundo, dormimos el sueño de la muerte, pero inmediatamente pasamos a vivir con el Señor. Vean qué impresionante. Por eso los primeros cristianos empezaron a llamar a los lugares de entierro, le empezaron a poner el nombre de cementerio. Usted ha escuchado la palabra cementerio. El cementerio es aquel lugar donde se depositan los cadáveres de las personas que han partido de ese mundo, donde se deposita el estuche, porque el espíritu y el alma ya se han separado del cuerpo hasta que se vuelvan a reunir los elementos en la resurrección. Pero son los primeros cristianos los que inventan el nombre cementerio, porque cementerio significa dormitorio. Un cementerio es un lugar para dormir. Cuando el creyente moría, sus familiares, sus allegados, los dolientes, llevaban a esa persona a ese lugar, a ese dormitorio, a esa zona donde el cuerpo se enterraba, con la creencia y la convicción de que lo que estaba haciendo esa persona que había partido era dormir. Pero qué interesante lo que el apóstol Pablo diferencia claramente en el texto que leíamos anteriormente en 1 Tesalonicenses capítulo 4:3, cuando nos habla del otro grupo, el grupo que no tiene esperanza, el grupo que lo peor que le puede pasar es morirse, que lo peor que le puede suceder a un inconverso o a una inconversa en ese momento, hermano y hermana, es irse de ese planeta sin haber arreglado sus asuntos con el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo ahora se yergue, se jacta, saca pecho, le hace una pregunta personal a la muerte. Recordemos que la semana anterior veníamos analizando una serie de análisis hipotéticos que el apóstol Pablo venía haciendo respecto a qué sería lo fatídico para el creyente si Cristo no hubiese resucitado. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, empieza a decirnos, y si es verdad lo que el mundo dice allá afuera, que después de la muerte no hay nada más, entonces, ¿qué pasaría con nosotros los creyentes? La conclusión de Pablo es, usted y yo seríamos los más dignos de lástima, usted y yo seríamos en este momento los más burlados, los más engañados, porque nosotros creemos que si hay algo después de la muerte, nosotros creemos en la resurrección porque Cristo ha resucitado.
Pablo dice que seríamos los más desgraciados, viendo al mundo haciendo lo que le da la gana, nosotros santificándonos y yéndonos todos al mismo hueco, dice Pablo. ¿Cuál es el chiste? Ser cristiano entonces sería una broma. Pero Pablo luego concluye y dice, no señor. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20, no señor, desde el 19. No, Cristo sí resucitó, lo dice en el 20. Y si Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Entonces olvide ese mundo, de ese cuento, de que el hombre al hoyo y de que el vivo al bollo. Sí hay algo después de la muerte, y sea que el hombre allá afuera lo quiera creer o no lo quiera creer, o quiera vivir autoengañado, ese será su problema. Pero un día tendrá que darse cuenta del error en el que se encontraba, y el problema es que ya no habrá oportunidad de hacer algo al respecto. Por eso es que entonces ahora el apóstol Pablo está envalentonado, ahora el apóstol Pablo se encuentra en una posición retadora, está en la primera carta a los Corintios capítulo 15 y le hace a la muerte una pregunta, a ver si la muerte es capaz de contestarle. Vean lo que el apóstol Pablo le pregunta a la muerte: ¿dónde está ahora el aguijón de la muerte? O sea, la victoria de la muerte. ¿Dónde está su poder para herirnos? El pecado produce la muerte y existe porque hay una ley, pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apenas en estos dos versículos hay tanta información que el apóstol le da a usted y me da a mí. En primer lugar, le dice a la muerte: a ver, muerte, ahora, ¿de qué te jactas? Decías que todo quedaba en la tumba, decías que ya no había nada, pero Cristo viene con su muerte y resurrección y nos demuestra totalmente otra cosa. Ahora es Jesús el que tiene el poder sobre la muerte y estamos totalmente claros, dice Pablo. Claro, el pecado produce la muerte porque efectivamente eso es lo que sucede en el Edén. Hay una ley clarísima: el pecado produce la muerte, el aguijón de la muerte es el pecado. Pero el creyente tiene una salida, el creyente tiene un portillo, el creyente tiene algo que el inconverso no tiene, y es que puede vencer los horrores de la muerte, de los que hablaba el apóstol Pedro, a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso el aguijón es el poder que la muerte tiene, y precisamente el aguijón de la muerte es el pecado. Ese pecado que va a llevar al inconverso a juicio. El inconverso que muera sin Dios y sin esperanza, definitivamente ya no tiene nada que hacer. Para los inconversos, lo que la muerte hace es poner fin a la posibilidad de aceptar la misericordiosa oferta del Dios de la salvación. O sea, dicho de otro modo, si al inconverso le llega la muerte en cualquier momento, porque la muerte no avisa, en el momento en que la muerte llega, es lo peor que le puede suceder a una persona no creyente, porque ahí se le acaban las posibilidades de recibir la gracia inmerecida de Dios. Por eso el refrán que dice: cuando hay vida hay esperanza, se cumple espiritualmente hablando para aquellos que quieran buscar de Dios y reconciliarse con Él, pero mientras estén con vida. Por eso el aguijón de la muerte es el pecado. Porque si el hombre muere en pecado sin reconciliarse con Dios, se va a llevar esa condición pecaminosa, se va a llevar esa situación condenatoria al otro lado, y definitivamente lo único que habría que hacer con él es atormentarlo por los siglos de los siglos, porque desaprovechó en vida la gran oportunidad que tenía de reconciliarse con Dios. Dicho de otro modo, y todavía más claro, el peor enemigo de un pecador es la muerte, porque cuando la muerte llegue, se acabaron las esperanzas, se llevará su condición malévola al otro lado, y eso es lo que va a determinar su perdición eterna. El mismo apóstol es claro cuando nos dice en 1 Corintios 15, 55, y como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y después que venga el juicio. Muerto al hoyo y vivo al bollo, olvídese. El hombre muere, inmediatamente queda clarificada, se hace un corte de caja. Lo que hizo, lo que pensó, lo que habló, va a determinar su destino eterno.
y tendrá que ir a un juicio ante el gran trono blanco. Le serán leídas las pruebas y será lanzado al lago de fuego para ser atormentado para siempre jamás. Por eso es interesante que el creyente, y ahora hablando del creyente, cuando el creyente es enterrado en la tumba, es el cuerpo lo que tenemos enterrado. Ese cuerpo lo único que está esperando es la resurrección, porque su espíritu, que ha sido separado del cuerpo, inmediatamente al morir se encuentra en la presencia del Señor. Y ese es un principio bíblico que vamos a analizar más adelante a la luz de la palabra del Señor. Para los santos, la muerte nos lleva inmediatamente a la presencia del Señor. El apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 6 al 8, por eso estamos alegres. El cristiano no tiene que estar triste ante la muerte, no tiene que estar apesadumbrado ante la muerte. El cristiano, dice el apóstol Pablo, por eso estamos alegres, porque sabemos que mientras estamos en este cuerpo, estamos lejos del Señor, pero aunque no lo podamos ver, confiamos en Él. No nos sentimos tristes, aunque preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Lo está diciendo el apóstol Pablo, está escrito en la Biblia, es inspiración del Espíritu Santo. El que lo quiera creer, lo cree. El que no lo quiera creer, no lo cree. Pero esto que nos está diciendo el apóstol Pablo es una esperanza para los creyentes que en este momento están afligidos, para los creyentes que en este momento padecen enfermedad, para los creyentes que en este momento son vituperados por pruebas y tentaciones, para nosotros que nos tratamos de santificar todos los días, buscando al Señor, apartándonos de aquello que nos hace daño, trabajando en la obra de Dios. Por eso decíamos la semana anterior, no hay nadie en este universo, aparte de los que están siendo atormentados en el infierno en este momento, nadie sufre más que el creyente, porque aparte de las aflicciones del impío, que son las mismas que las que tenemos nosotros en esta tierra, el impío se enferma, yo me enfermo, el impío pasa carencias, yo las paso, el impío va a morir, lo más probable es que yo también voy a morir. Entonces, aparte de eso, nosotros tenemos una serie de situaciones adversas que por nuestra condición de seguidores de Jesús tenemos que padecer, porque así está establecido en la palabra del Señor. Sin embargo, Jesús le dijo a sus discípulos, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esas son las promesas de las cuales como hijos de Dios nos apropiamos y nos agarramos para poder seguir viviendo en ese mundo que no es nada halagüeño, en ese mundo que no es nada bonito, en ese mundo que tiene muy pocas cosas positivas que ofrecernos. Por eso usted y yo, decía el apóstol Pablo, somos peregrinos y extranjeros. Por eso usted y yo no somos ciudadanos de este mundo, no se aferra a este mundo, porque nuestra ciudadanía, amado hermano y hermana, está en los cielos. Por eso manténgase firme, manténgase contento, manténgase esperanzado, porque si usted es un verdadero hijo y una verdadera hija de Dios, la esperanza en un futuro glorioso cada día está más cerca. Por eso es tan importante esto que estamos hablando. Y el apóstol Pablo no solo se lo dijo a los corintios, también se lo escribió a la iglesia de Filipos, cuando allá en el capítulo 1, versículo 23, el apóstol Pablo decía, es muy difícil escoger entre vivir o morir. Pero dice Pablo, bueno, en caso de seguir con vida, yo puedo serle útil a Dios aquí en la tierra. Pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Y hermano y hermana, Filipenses 1:23, vuélvalo a leer y reléalo. Ahora en ese nuevo proyecto Shema, que nos vamos a estar incorporando a partir de la próxima semana, ese proyecto Shema, que se traduce como escuchar y hacer, vamos a estar incorporando una serie de recursos en MP Radio audibles, porque no hay nada mejor que escuchar, que poner atención y ser oidor hacedor. Y vamos a estar escuchando una serie de conceptos doctrinales, aparte de los 1189 capítulos que tenemos ya de la Biblia, en este momento formato audio dramatizado.
vienen más de 151 por el momento, 151 breves comentarios bíblicos, los que llamamos BCB. Además vienen una serie de acontecimientos muy específicos y dramatizados de la palabra, donde vamos a poder escuchar y poner atención, pero no solamente oírlos, sino también hacerlos. Y por eso es que el apóstol Pablo me dice, qué difícil es escoger entre estar vivo y estar muerto. Pero si voy a estar vivo, ¿cuál es la mentalidad de un creyente que está vivo? Yo quisiera preguntarle a usted en esta noche, a su corazón, ¿cuál es la mentalidad suya en este momento acerca de la vida? ¿Qué es la vida para usted? La vida con Cristo. Yo no le hablo de los quehaceres del día, no le hablo de los placeres que usted disfruta. Yo le hablo y quiero hablarle a su corazón, hablarle a su mente, hablarle a su espíritu, a su alma. ¿Qué es para usted una vida con Cristo? ¿Qué es para usted la vida cristiana? Si alguien le preguntara a usted, ¿cómo define usted su vida de creyente? ¿Qué es para usted vivir en el Espíritu? El apóstol Pablo es clarísimo en Filipenses 1:23 cuando dice, si yo voy a seguir con vida, cada segundo, cada minuto, cada momento de mi existencia, dice el apóstol Pablo, yo le voy a ser útil a Dios aquí en la tierra. El concepto de vida cristiana del apóstol Pablo era un concepto de utilidad, era un concepto de no perder el tiempo, era un concepto de maximizar minutos, horas, días, que cada vez se van yendo muchísimo más rápido. El día de ayer, si no le fuiste útil a Dios, lo perdiste. Si hoy hasta este momento no le estás siendo útil a Dios, hoy se te fue un día que pudiste haber aprovechado siendo útil en las manos del Señor para el engrandecimiento de su reino. La vida del creyente no es igual a la vida del hombre y la mujer allá afuera. El mundo allá afuera lo único que quiere es pasarla bien. El mundo allá afuera quiere distraerse. El mundo allá afuera quiere darle rienda suelta a sus placeres. El mundo allá afuera quiere solamente hacer lo que le da la gana. Pero cuando usted viene a Cristo, si usted es creyente, es que aquí yo le estoy hablando a los hijos e hijas de Dios, yo no le estoy hablando en ese momento al inconverso, yo le estoy hablando al Hijo de Dios, que tiene la misma convicción del apóstol Pablo, de que si yo voy a respirar cada bocanada de aire, cada vez que inhalo y exhalo, cada vez que yo tengo la oportunidad de parpadear, cada vez que yo tengo la posibilidad de mover los miembros de mi cuerpo, cada momento que yo tengo la posibilidad de existir, dice el apóstol Pablo, yo estaré en esta vida para serle útil a Dios. La única manera de poder vivir una vida cristiana es siendo útiles. Usted no puede decir que es cristiano y que es cristiana si su vida es una vida de inutilidad, si su vida es una vida negligente, si usted no está haciendo nada por los demás, si usted no está engrandeciendo el reino, si usted no está predicando, si usted no está sirviéndole a Dios, si usted no está ocupado en las cosas del Señor, su vida, con todo respeto, es una vida inútil. Es una vida sin propósito, es una vida sin dirección, es una vida sin norte. Olvídese, usted no vino a este mundo a casarse, usted no vino a este mundo a tener hijos, usted no vino a este mundo a trabajar, usted no vino a este mundo a comprar cosas, usted no vino a este mundo a viajar. Usted vino a este mundo a serle útil a Dios. Si bien es cierto, hay una serie de situaciones humanas que Dios le permite al hombre para que se goce en su estancia en la tierra, eso no lo es todo. Aquí lo importante es que como hijos e hijas de Dios seamos útiles. Entonces dice Pablo, aquí yo tengo una disyuntiva. ¿Estar vivo o estar muerto? Claro, yo 1000 veces prefiero estar muerto que vivo. ¿Por qué? Porque si estoy vivo, inmediatamente sé que me voy a reunir con Jesús, que ya dejo de llorar, se acaban las tristezas, se acaban los maltratos, se acaba todo aquello que constantemente me aflige, se acaban las enfermedades. Claro, la Biblia promete algo mejor después de esa vida. A esa es a la conclusión que estamos llegando. Pero dice el apóstol Pablo, pero bueno, mientras ese glorioso momento llega, porque va a llegar, de que va a llegar, porque Dios no miente. Dios no le miente a sus hijos. Si Dios prometió una vida mejor para el que se guarda, se santifica y le está sirviendo,
Hermano y hermana, yo le creo a Dios. Y si Dios lo ha prometido, lo va a cumplir. Pero dice Pablo, bueno, mientras ese momento llega, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Me cruzo de brazos? ¿Me tiro a la cama? ¿Me paso todo el día en las redes sociales? ¿Me pongo todo el día a perder el tiempo? ¿Me pongo a ver novelas? ¿Me pongo a andar de casa en casa chismeando? ¿Me pongo a meterme en lo que no me importa? ¿Me pierdo en todo lo que ese mundo me ofrece mientras viene el Señor? Eso no es la vida cristiana. El apóstol Pablo dice, entonces, mientras venga Cristo, yo voy a serle útil. Estaré ocupado en las cosas de Dios. Estaré preocupado, estaré atento, me estaré santificando, estaré vigilante, estaré listo. Cuando se necesite una mano ayudadora, ahí voy a estar. Cuando alguien necesite un consejo a la luz de la palabra, ahí voy a estar. Cuando pueda bendecir con mis recursos a otros, ahí voy a estar. Porque recuerde usted que si usted quiere hacer algo por el Señor, hacer algo para Dios, es hacer algo para el prójimo. ¿Quiere hacer usted algo para Dios? Hágalo por el prójimo, predique la palabra, bendiga a otro con sus recursos, ore por una persona que necesita oración. Jesús lo decía, si lo haces por estos más pequeños, me lo estás haciendo a mí. Esa es una vida útil. Analice por favor en esta noche esa utilidad de vida que está llevando. ¿Es su vida útil o es su vida inútil? Les recuerdo la parábola de los talentos, les recuerdo la parábola de las minas, les recuerdo lo duro que le habla Dios al hombre y a la mujer, que son siervos negligentes, que esconden sus talentos, que no hacen absolutamente nada, que lo único que hacen es maltratar a los demás. Cuando el Señor venga y nos llame a cuentas, hermano y hermana, ojalá que usted nos esté recordando de estas palabras que le predicamos a usted exactamente el 14 de mayo a las 5:51 de la tarde, hora de Costa Rica, porque el Señor se las va a recordar. Mientras hay vida, hay esperanza. Si morimos, definitivamente se acabó. La muerte para el impío definitivamente le cierra el chance. La muerte para el impío le cierra toda posibilidad. Por eso Jesús decía, ¿a quién le tenemos que temer nosotros como creyentes? Tenemos que temerle a Satanás. ¿Le tememos al infierno? ¿Le teme usted al gobierno? ¿Le teme usted al día de mañana? ¿Le teme usted a la muerte? Todo eso es temporal. Jesús decía en Mateo capítulo 10, decía Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 28, no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Solo teman a Dios, que es el único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora es Cristo el que tiene el poder sobre las llaves que abren el infierno y la muerte. Ahora es Cristo el único que puede llevarnos al infierno, pero no porque Él quiera llevarnos, es porque voluntariamente nosotros así lo hemos decidido. ¿A quién le tememos? La muerte ya no tiene nada que hacer contra el creyente. La muerte simplemente es un corte que lo que hace es que nos favorece. Si la muerte es el peor enemigo del no creyente, para mí, a la conclusión que yo he llegado, si usted me pregunta, hermano Marco, ¿para usted qué es la muerte? Para el creyente, para mí como hijo de Dios, la muerte es mi mejor amigo. La muerte es lo mejor que al hijo y a la hija de Dios le puede acontecer. Porque en un abrir y cerrar de ojos, hermano y hermana, dejamos todo este mundo de porquería e inmediatamente vamos a la presencia del Señor a gozar por la eternidad. Eso lo creo, eso lo predico y eso lo tenemos que vivir. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esa seguridad, por esa esperanza, por esa garantía. Gracias, Señor, porque tu palabra nos anima, tu palabra nos devuelve, Señor, el contentamiento, elimina todo temor. La verdad, Señor, elimina toda la suspicacia, toda duda. Tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies. Gracias, Señor, que podamos tener esa firme convicción del apóstol Pablo. Si vamos a morir, mejor, porque iremos, Señor, a estar contigo. Pero si todavía quieres que estemos en este mundo, si todavía crees que nos falta algo más por hacer, que sea, Señor, serte útil. No nos des más días, Señor, para nuestros placeres. No nos des más días para conocer mundos que todavía no conocemos. No nos des tiempo, Señor, para disfrutar
de aquellas cosas que tal vez hasta el día de hoy no hemos disfrutado. Danos vida, Señor, para poderla vivir según a ti te agrade, Señor, para poder serte más útil, para poder arrancar todas aquellas almas que día a día van al infierno, Señor. Recibe toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si Dios lo permite, el próximo jueves terminamos los últimos conceptos de la muerte. Ya estamos fuera. Inmediatamente vamos a entrar al quinto jinete del Apocalipsis. Vamos a hablar acerca del infierno. Otra gran mentira que Satanás se ha inventado y que le ha ido muy bien es que no hay infierno, que no hay lugar de tormento, que usted puede portarse mal toda su vida y que simplemente su cuerpo será desintegrado. Hermano y hermana, vamos a rebatir esta burda mentira, esa falacia del enemigo a la luz de la palabra del Señor. Vamos a hablar del infierno. Es un lugar que existe y que se accesa en el momento en que partimos de este mundo sin Dios y sin esperanza. De eso hablaremos el próximo jueves, si Dios lo permite. Hoy, 7 de la noche, hora de Costa Rica, en una hora, los pastores Enríquez estarán desde Buenos Aires, Argentina, con su acostumbrado programa de fe en fe y de gloria en gloria a través de MP Radio. De noche o de día, tu mejor compañía. Los pastores hoy tienen palabra, tienen música, van a orar por nuestras peticiones. Así es que desde ya tiene usted una hora para que haga lo que tenga que hacer, porque dentro de 50 y 64 minutos estamos conectados en MP Radio para seguir recibiendo del Señor lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Yo le bendigo con toda bendición de lo alto. Espero haberle devuelto con réditos la inversión de tiempo que usted hizo en esta tarde para recibir la voz del Señor. Que Dios les bendiga.